¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy estamos en otra locación, estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de quienes quieren escuchar y contento también. Aquí me acompañan algunas personas presencialmente y también eh, a quienes les damos la bienvenida, a quienes nos van a acompañar a través de Facebook Live. Voy a tomarme un minuto para compartir la transmisión. Eh, en mi muro y si ustedes quieren acompañarme, por favor, a que podamos compartir la transmisión en sus muros, va a ser excelente que lo podamos hacer. Vamos a hablar un poquito esta mañana, o tarde ya, perdón, esta tarde, sobre el conflicto que está sucediendo. Hoy tenía la segunda parte del mensaje de la semana pasada sobre las parábolas del reino y son bastante interesantes, pero creo que hoy es un tema que es bastante oportuno que podamos platicar. Voy a compartir la presentación, la live en mi muro y les platico un poquito y nos pongo en contexto. Bueno, hoy sí, regresando, estamos ya listos, ya compartidos. Bueno, es importante que podamos entender varias cositas que yo quiero hacer hincapié, porque veo que hay demasiada desinformación a través de estos, en este tipo de conflictos. Siempre que hay sobre guerras y rumores de guerras, Jesús mismo lo explicó, lo expresó de esta manera, de guerras y rumores de guerras, se presta demasiado a la desinformación. Una de las formas que más, definitivamente, que más permite controlar a las personas es el temor. Y yo creo que el temor es una de las cosas que a veces eh, más se manifiesta cuando hay este tipo de conflictos, ¿verdad? Lo único bueno de todo esto es que la gente está más receptiva a querer escuchar muchas cosas, tienen dudas y quieren resolverlas. El propósito de compartir este tema no es meter miedo. Quiero ser enfático y quiero explicar esto porque nosotros no tenemos necesidad de poner temor en el corazón de las personas de ninguna manera. Al contrario, yo quisiera que nosotros pudiéramos llenarnos de esperanza, de fe, al entender muchas de las cosas que están sucediendo, porque creo que eh, la principal fuente del miedo es la desinformación, es la ignorancia. Y el escuchar a veces los medios de comunicación que juegan mucho, que tienen intereses particulares y van jugando mucho con el miedo de las personas. Nosotros lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Creo que la pandemia nos dio un claro ejemplo de cómo es que el miedo, el terror, el de terrorismo informático, porque realmente era terrorismo, no informático, perdón, informativo, se dio y cómo muchas personas fueron completamente manipulables al vivir bajo el temor. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de eso. Al contrario, nosotros queremos hablarte de la esperanza que tenemos los hijos de Dios en medio de todas estas cosas que se han venido enseñando por años. Y también, pues, quiero hablar de esto porque hoy en día gran parte de la iglesia no le gusta hablar de estos temas. Y no le gusta hablar de estos temas, sobre todo a las megas iglesias o iglesias que tienen este tipo de pensamientos. La gente dice neopentecostales, pero realmente ellos, yo no los consideraría neopentecostales, sino esta nueva ola de iglesias, tanto las antiguas mega iglesias de hace unos años con las nuevas olas de iglesias que solo quieren hablar del amor de Dios y que solo quieren hablar de la felicidad y que todo es un jardín de rosas. No les gusta hablar de esto porque se les va la gente.
pero es importante que nosotros hablemos de estas cosas porque nosotros tenemos que saber estas cosas. Cuando este tipo de cosas suceden, la gente voltea a ver a la iglesia buscando respuestas. Y es triste encontrar a mucha gente de la iglesia volteando a ver a todos lados porque no sabe qué está pasando. Fíjate cómo es esto, porque en Mateo capítulo 24, Jesús comienza diciéndole a los fariseos que estaban ahí y a mucha gente que estaba escuchándolo, Jesús les llama y les dice hipócritas. Hipócritas porque ustedes, al ser agricultores expertos, le hablaba a un pueblo que eran sembradores, que tenían sus granjas y que tenían sus granjas con animalitos y que tenían sus sembrados, sus cultivos, sus tierras cultivadas. Jesús les dice hipócritas porque ustedes saben distinguir el clima. Y cuando miran en el cielo que hay nubes, y cuando miran en el cielo que se está nublando, y cuando miran que empieza a haber como brisita, ustedes saben perfectamente que va a llover. Pero eso los hace hipócritas porque ustedes pueden distinguir el clima, pero no pueden darse cuenta de las señales de los tiempos, les dijo Jesús. Así que es hipocresía cuando nosotros nos hacemos los ciegos ante las señales que nos están dando los tiempos en los que estamos viviendo, porque nos está dando muchísimas señales. O sea, quiero que nosotros tratemos de analizar un poquito el panorama, pero que nos vayamos a ciertas épocas, porque es importante entender desde dónde viene lo que está pasando y hacia dónde nos va a llevar. Principalmente, creo que las piezas se están moviendo, pero vamos a ir entendiéndolo porque no creo que nos encontremos en este momento ante una tercera guerra mundial. Y voy a explicarte algunas razones de por qué y todo lo que está sucediendo. Creo que sí se están moviendo las piezas que nos van a llevar a una tercera guerra mundial en algún tiempo. No sé en cuánto tiempo, porque un tiempo puede ser 50, 75, 100 años, pero no creo que pasemos. No creo que las cosas pasen de ahí por cómo se está manifestando o moviendo el panorama político y escatológico, porque aquí tenemos que tener dos ópticas, o perdón, mejor dicho, tenemos que tener, es un pleonasmo, ¿verdad? Debemos de tener un panorama, una óptica de dos lados, que es el panorama político, el escenario político y el panorama escatológico bíblico para poder entender de estas cosas. Entonces, para mí es importante que la iglesia hable y entienda y conozca estas cosas, porque probablemente nosotros que ya estamos llegando a los 40, algunos otros vamos pasando ya los 40, empezando a llegar o en medio de los 40, probablemente nosotros no estemos vivos cuando algunas de estas cosas pasen, pero nuestros hijos y nietos sí, y necesitamos nosotros trasladar el mensaje de todo esto. Yo les compartía en la mañana a unos amigos y les estaba diciendo, yo tuve la dicha, porque yo, aunque vengo de iglesias, de estas mega iglesias que no les gustaba hablar de estos temas, yo tuve la dicha de poder encontrar mucho material a muchos pastores hablando de estos temas, pero gente seria, no gente morbosa, no gente que quería crear miedo, que quería simplemente sobresalir o darse a conocer a través de esto, aprovecharse de un conflicto, sino gente seria que estaba hablando de cosas que iban a suceder y verlos, porque yo conocí al Señor Jesucristo en el año 1998 y a partir del año 1998 empecé a prestarle atención a las cosas escatológicas, sin entender mucho, porque yo vengo de un entorno donde mi papá conocía muchas de estas cosas, pero del otro lado de la historia, del otro lado de la moneda, que fue a través de la masonería y a través de estas cosas, él entendía algunos conceptos que yo todavía no entendía y que empecé a entender ya siendo cristiano y a la luz de la palabra de Dios, como por ejemplo el nuevo orden mundial, y cómo eso se fue estableciendo. Entonces, vamos a ir platicando de varias cosas para poder entender el contexto de todo esto que está sucediendo en este tiempo y hacia dónde nos lleva, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos y cuál es el panorama político y el panorama bíblico teológico de esto?
definitivamente que nosotros no somos de esa corriente que piensa que todas las profecías ya sucedieron, ya pasaron y todas se cumplieron, todas se enfocaban directamente al nacimiento de Cristo y a la crucifixión de Cristo, a la resurrección de Cristo y se acabaron las profecías. Realmente nosotros hemos entendido que las profecías bíblicas son escritas por el Espíritu Santo y tienen la capacidad de poder significar las dos cosas. Y es algo interesante de esa dualidad que pueden tener, de esa doble función, no de que signifiquen dos cosas diferentes, sino tienen la capacidad de poder hablar de eventos que sucedieron, pero también de eventos, o sea, de eventos que iban a suceder para una época, pero que también iban a suceder para otra época y que se están cumpliendo. Y es importante que nosotros los vayamos entendiendo, porque no es casualidad el pensamiento de las personas en este tiempo. Yo hablaba con algunas personas, les decía, miren, desde el 2020 para acá se está acelerando el panorama político y escatológico de una forma impresionante. Pero esto no comenzó ahí. Yo vengo de una generación que vivimos muchas cosas. Yo me recuerdo que el mundo tuvo un cambio increíble en el 2001, el 9 de septiembre del 2001. No, perdón, el 11 de septiembre. 11 de septiembre del 2001, es que es el 11 del 9, ¿es verdad? El 11 de septiembre del 2001, el mundo cambió. Yo me recuerdo precisamente que me iban a nombrar pastor en Shela. Yo iba a irme ese día a Shela y fui, pero recuerdo que despertamos con la noticia de las Torres Gemelas. Y fue impresionante eso, cómo el mundo cambió. Pero yo no sé si ustedes han podido regresar a analizar muchos documentales, videos y cosas que sucedieron ahí, precisamente en ese tiempo, porque nos muestran algo que nosotros ahora vamos a poder entenderlo y que en ese tiempo ninguno lo entendió, mi generación no lo entendió, ¿verdad? Y que, por ejemplo, alguien como Agustín Laje, que escribió el libro negro de la Nueva Izquierda, nos lo está explicando en este momento, pero que se comenzó a implantar a raíz de las protestas que hubieron sobre la invasión a Irak. Y hablo de esto porque tiene mucha relación con todo esto. Y me voy a ir todavía a un evento anterior al 9/11, que fue justamente en la misma fecha, un 9/11, pero de 1991, que fue otro conflicto en Medio Oriente. Fíjate cómo los conflictos de Medio Oriente tienen relación a cómo cambia el mundo. Yo nací en el año 83, tengo 42 años, acabo de cumplir los 42, y todavía alcancé a ver el conflicto en el Golfo Pérsico. Y esto tiene mucha relación con Irán. El conflicto en el Golfo Pérsico se encontraba el presidente George Bush padre, como se le llamó la guerra del Golfo Pérsico. Se encontraba el presidente George Bush padre, y recuerdo muy bien, fue en el 91, tendría 8 años, a cumplir los 8, por ahí. No estaba tan niño, pero yo siempre tuve algo de ponerle atención a las noticias, siempre me llamaban la atención. Y me acuerdo perfectamente este conflicto del Golfo Pérsico, que él cuando hace mi papá seguía mucho todas las cuestiones políticas. Yo creo que de ahí lo tomé, porque mi papá estaba en todo esto de masonería, entonces le ponían mucha atención a las cosas que pasaban en el mundo. Porque me da risa, porque la gente viene y dice, esos evangélicos siempre se ponen a hablar cosas cuando suceden este tipo de cosas y al final no pasa nada y dicen cosas así. Pero no solo los evangélicos, créanme, muchas personas siguen este tipo de conflictos porque
saben que afectan al mundo, saben que afectan al estilo de vida. Y lo que pasó en lo relevante de eso fue que precisamente, ustedes lo pueden buscar, fue en el año 1991, 10 años antes, pero en la misma fecha, 9 de septiembre, 11 de septiembre, perdón, de 1991, el presidente George Bush padre habla sobre la guerra del Golfo Pérsico, y mientras habla sobre la guerra del Golfo Pérsico, por primera vez en una televisión abierta, él se empieza a utilizar un término que nosotros 10 años después lo vamos a ver empezar a convertirse en una realidad, y 20 años después vamos a verlo ya puesto en práctica. Él habla por primera vez sobre el nuevo orden mundial. Y él utiliza la palabra, él dice, esta guerra, este conflicto nos está preparando a nosotros para que podamos entrar al nuevo orden mundial. Y lo dice así claramente. Y a raíz de 1991 comienzan poco a poco a introducir el término nuevo orden mundial, ¿verdad? Algo que ustedes lo pueden encontrar hasta en los billetes de dólar en Estados Unidos, que habla, dice, Novus Ordem, no sé qué, Seclorum, nuevo orden mundial. Entonces, es importante que nosotros entendamos, porque cada conflicto, después viene el conflicto de las Torres Gemelas. 10 años después surge el atentado a las Torres Gemelas, comienza a haber un cambio en el panorama político de forma impresionante, estando George Bush hijo. Fíjate las similitudes, misma fecha, porque todo esto tiene relación, misma fecha, mismo tiempo, está George Bush hijo hablando habla sobre el atentado a las Torres Gemelas y declara la guerra a Irak. Empieza a hablar sobre los armamentos que hay en Irak. Comienza a entrar el conflicto de Irak, pero comienza a pasar algo en el panorama político. Y es que comienzan, yo recuerdo que uno de los tipos que más se aprovecharon de esto era un cineasta, entre comillas lo diré, porque siempre fue alguien, la verdad es que es bastante mediocre, pero un cineasta que se llama Michael Moore. Michael Moore saca su documental Fahrenheit 9/11, que los de mi generación lo vimos. En Fahrenheit 9/11 él comienza a hablar de cómo esto de las Torres Gemelas parecía que era un atentado de falsa bandera que fue hecho por el mismo gobierno, y comienza a explicar a través del Fahrenheit 9/11, pero también comienzan, me acuerdo sale Alex Jones, que también voy a citarlos a ellos, no porque yo los siga a ellos, porque por ejemplo con Michael Moore soy totalmente contrario al pensamiento de Michael Moore, y les voy a explicar por qué. Porque yo creo que él fue una herramienta de todo este nuevo orden que anunció George Bush padre, y parece que lo es. Entonces él comienza a incitar una serie de desplazamientos y de una malestar social que se empieza a implementar en las calles, al inicio en las calles de Nueva York, pero que va avanzando por todo Estados Unidos. Y Alex Jones hace una documental sobre porque las leyes cambiaron. A raíz de eso empezó a haber un control más estricto sobre los pensamientos de las personas. Antes la libertad de expresión se respetaba. A raíz del ataque de las Torres Gemelas empiezan a haber persecución contra las personas que piensan de cierta manera distinta. Y eso empieza a montar las bases de ese movimiento social que sale supuestamente a reclamar por la invasión a Irak, de los cuales si ustedes lo ven, yo les comento, Alex Jones comienza a sacar esta documental de que supuestamente iba a haber una represión policial más fuerte. Recuerdo que se empiezan a autorizar leyes para que haya espionaje, se empiezan a autorizar leyes para que puedan grabarte en cámaras, se empiezan a autorizar un montón de leyes
y a quitarles, estableciéndose que se pueden quitarle garantías a los ciudadanos que antes tenían. Y este Alex Jones comienza, pero él se va a las manifestaciones que hay, y lo que comienza Alex Jones a mostrar ahí es el inicio del progresismo. Porque todas estas manifestaciones que hubieron en contra de lo que Bush hijo estaba haciendo, comienzan a ser monitoreadas y a ser, digamos que impulsadas por la agenda del progresismo. Entonces Alex Jones va a entrevistar a estos movimientos y se empieza a dar por primera vez en esas manifestaciones, empiezan a ver banderas LGBTQI, empiezan a ver banderas con el rostro del Che Guevara, incluso Alex Jones les habla a varios de estos, hay varios maestros de universidades metidos en estos movimientos que son políticos, o sea, hay varios políticos metidos ahí que están dirigiendo las manifestaciones, y Alex Jones les habla. Él quería mostrar supuestamente la represión policial que había, y lo que él para mostrando en esta documental es cómo estas manifestaciones estaban siendo lideradas por progresistas, y cómo a raíz de esto el progresismo empezó a tomar auge juntamente con la represión policial que había, porque entonces empezó a prohibir el pensamiento, y una de las cosas que empezaron a hacer fue a restringir la libertad de expresión. Pero no la libertad de expresión de cualquiera, sino la libertad de expresión de los conservadores. Y todo aquel que tuviera pensamientos conservadores era considerado un extremista. Entonces empezó la persecución contra cristianos, contra personas que no estaban de acuerdo contra el aborto, contra personas que no estaban de acuerdo con, y se les empezó a perseguir de forma más radical. Entonces, yo quiero explicarte un poquito cuál es la teoría hegeliana para que ustedes para que nosotros podamos entenderlo, porque este mismo tema yo lo compartí hace 25 años, ¿sí? No, 23 años, 2002. Este mismo tema, hablando sobre la tesis hegeliana, sin saber que lo estaban, cómo el 9-11 es un claro ejemplo de cómo se introduce la teoría hegeliana puesta en práctica de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque la teoría hegeliana te dice que una tesis enfrentada a la antítesis produce una síntesis. Te lo vuelvo a repetir, la tesis enfrentada a la antítesis produce la síntesis. Lo que Hegel está explicando es que no puedes meter algo, un pensamiento, o no puedes llegar a la mente de las personas para manipularlos hacia algo de forma notoria, porque la gente se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que esto le funcionó, por ejemplo, al fascismo, le funcionó al nazismo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es que creas un conflicto o creas un pensamiento, le pones lo contrario, tú mismo lo creas, lo pones a pelear y presentas como solución, que es la síntesis, lo que tú quieres, hacia donde tú quieres llevar a las personas. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿cuál fue la situación que ellos aprovecharon ahí? Ellos aprovecharon el conflicto entre Estados Unidos e Irak, la invasión a Irak, para generar algo que ellos establecieron, que es el progresismo. Y el progresismo se introduce y comienza a afectar y comienza a llevar a un pensamiento, al totalitarismo, destruyendo los valores conservadores que forman a las naciones, llevándolos a lo que nosotros vimos 20 años después o 19 años después con la pandemia. Y aquí es donde muchos dicen que tiene que relación. Fíjate cómo es esto, porque la pandemia es la muestra del totalitarismo logrado a través del conflicto. ¿Y dónde inicia el conflicto? Porque siempre es en Medio Oriente y la relación que tiene esto. Entonces,
que estos movimientos, voy a explicar lo del COVID para, para tratar de ser un poco más claro, porque tal vez yo lo tengo claro y la gente no lo está entendiendo. El COVID por primera vez, ok, la pandemia, o pandemia, voy a decir para que no me vaya. Ok, lo que vivimos en el año 2020 fue una muestra de cómo podía existir un gobierno mundial. Porque por primera vez hubieron leyes que ya no estaban supeditadas a las leyes de una nación, sino eran leyes mundiales, donde se tenían que cumplir. O sea, la OMS se volvió, no sé si puedo pronunciarlo, lo que surgió de ahí se volvió como el gobierno que dictaba las leyes del mundo. Yo hice un estudio no hace mucho, lo compartí en Facebook, de más de 25 médicos que tenían propuestas diferentes a las de esa organización autoritaria, que murieron de forma misteriosa. No murieron de la enfermedad. Algunos se suicidaron, algunos se desvivieron, otros los atacaron, otros misteriosamente les dieron otras enfermedades que les quitaron la vida. Porque hubo una cuestión, ninguno que promoviera algunas ideas distintas podía hablar. No solo eso, sino vemos la censura. ¿Te recuerdas? Pero todo esto estaba ligado hacia algo político. Es que fíjate cómo va todo esto de la mano. Porque en esa dictadura mundial, que lo que hubo en esa época es prácticamente una dictadura mundial. Y es la muestra que necesitaban para establecer que sí se podía manipular a la humanidad completa a través del miedo y a través de ciertas tácticas donde lo lograron. Mucha gente, me acuerdo a varias personas que incluso hasta amenazaban de muerte a otros a los que no se querían inyectar. Y fue una división terrible que lograron causar, imponiendo penas terribles a las personas que no querían. Muchas empresas muchas empresas se prestaron al juego de despedir a los empleados que no querían inyectarse. Solo quiero que miren el nivel de cómo el Novus Ordum Seclorum que anunció Bush en el 91 tuvo la capacidad de lavarte el cerebro. Que hacías de menos a otros, e incluso en algunos lugares hasta lincharon a los que no querían pincharse. Entonces, ¿hacia dónde nos llevó esto? ¿Y cómo es que esto se va manifestando? Porque en ese momento, a raíz de ese conflicto que hubo del 9/11 para acá, fíjate qué interesante, porque a raíz de ese conflicto es que el socialismo comienza a identificarse con el mundo de Medio Oriente. Eso viene desde antes, yo lo sé. Sé que Rusia tuvo mucho que ver, pero voy al punto de, comienzan a volver muchas de las consignas del mundo árabe, musulmán, comienzan a ser tomadas por los grupos de izquierda radicales y comienzan a haber radicalización de pensamiento dentro de Estados Unidos. Entonces, en esos movimientos se empezaron a mezclar. Ya lo estábamos viendo en política, porque, por ejemplo, Venezuela, o sea, Cuba estaba con Rusia, pero Venezuela ha estado con Irán. De hecho, hace poco salieron las fotos
donde están en las bases venezolanas haciendo los drones iraníes, fabricándolos. Entonces, digamos que de cierta forma ya el socialismo desde hace tiempo venía mezclándose, pero a nivel social, a nivel de pensamiento, el socialismo se empieza a identificar con las causas, la izquierda comienza a identificarse con las causas musulmanas y comienza a establecerlas como propias, aunque son una contradicción total. Me recuerda mucho los memes que sacan ahí de Cures for Palestine. Es totalmente contradictorio, pero increíblemente se comienza a utilizar las universidades para establecerlo como base de pensamiento a las nuevas generaciones. Y yo se lo contaba a varios amigos, les estaba diciendo, y no solo fue ahí, fue a través de los medios de comunicación y de las bandas que tú escuchabas de niño, que tal vez ahora no te gusta el progresismo, pero no sabes que tú mismo lo alimentaste. Porque te invito a que regreses y vayas a escuchar letras de Korn, vayas a escuchar letras de Limp Bizkit, vayas a escuchar letras de Rage Against the Machine, ve a escuchar letras de... Yo me recuerdo que ellos tenían una gira, un tour que se llamaba Family Values, que era precisamente burlarse de los valores tradicionales de la familia. O sea, fíjate cómo es que el nuevo orden mundial se va estableciendo de una forma geopolítica y de una forma de pensamiento a través de un conflicto en Medio Oriente. Porque utilizan la tesis hegeliana para poder entrar y meterte pensamientos en tu mente y lavarte tu mente para que tengas pensamientos y termines apoyando causas que van hasta contra tu propia especie, hasta contigo mismo. Entonces, todo ese conflicto, y escúchalos, por ejemplo, Rage Against the Machine, escucha todas estas bandas, ellos organizaban los Family Values Tour, que era burla de los valores tradicionales, de los valores se me olvidó la palabra, ¿cómo es? Que son conservadores, gracias, de los valores conservadores. Entonces han empezado a poner esos valores conservadores como algo malo. Ahora, hay varios aspectos que quiero platicarte, porque yo creo que estos tipos de pensamiento quieren radicalizar a las personas. Y este es el problema. Entonces, lo primero que quiero decirte es que yo no soy aliado radical, o sea, okay, yo no estoy radicalizado con Israel. Quiero explicar este punto y que la gente lo entienda bien, porque hay muchas iglesias cristianas que han caído en el error de radicalizarse, de idolatrar a Israel, porque no han entendido el trato que Dios está teniendo con Israel. Entonces, la gente que se radicaliza con Israel no está bien, pero la gente que se radicaliza contra Israel, apoyando a regímenes como el iraní, están peor, porque eso es lo que le conviene a este novus ordum seclorum, a este nuevo orden mundial. Esto es lo que les conviene precisamente, la radicalización. Entonces, quiero explicarte esto porque hay gente que está de este lado, yo lo estoy viendo hasta dentro de las iglesias cristianas y me preocupa, porque la gente que se cansó de ver la idolatría de muchos hacia Israel y viendo las cosas que Israel hace, porque no todas las cosas que Israel hace son buenas, son santas, son de escogidos, no todas. Pero por el otro lado, tampoco las cosas que hace Irán son buenas, son santas y menos de escogidos. Entonces quiero explicarte estas cosas porque es importante entenderlas. Entonces, esta gente está diciendo, Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Y eso es un error teológico.
Israel sí es el pueblo de Dios. Pero quiero explicarte esto desde la perspectiva bíblica. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham acerca de su descendencia. Y cuando habla de su descendencia, le da 3 ejemplos y le dice a Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como el polvo de la tierra, tan numerosa como la arena del mar y tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces yo quiero explicarte porque precisamente Abraham tuvo 3 descendencias o 3 líneas, tuvo una descendencia en 3 líneas. La primera es el polvo de la tierra, porque recuerda que Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar, el cual fue Ismael, que los ismaelitas son los árabes. Y estos ismaelitas viven en el desierto. El segundo punto, la segunda descendencia son la arena del mar, que habla de una descendencia física también, como la ismaelita, una descendencia física que viene de Isaac. Y esa descendencia física es una nación, es un pueblo que existe históricamente, que ha existido históricamente y que hoy en día existe también. Y yo sé que algunos van a decir, sí, pero los que están ahorita no son los de antes, pero sí, la raíz está ahí. Entonces quiero que, ahorita vamos a ir parte por parte, pero quiero que entiendas esto. O sea, están Israel es una nación que existe, que había dejado de tener territorio, pero que tuvo su tierra siempre y que ahora tiene nuevamente su tierra y está en un conflicto con su primo hermano, que son los palestinos. Que es la historia de la enemistad entre Jacob y Esaú, que viene desde tiempos inmemorables, desde la eternidad, porque ellos nacieron peleando. Nació primero Esaú y Jacob le venía agarrando el carcañal. Entonces, hay un conflicto entre estas naciones y nosotros, y es ancestral. Y no nos va a competir a nosotros resolverlo, no vamos a poderlo resolver. Y la tercera descendencia son las estrellas del cielo. Y es los hijos de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y quiero explicarte esto porque es importante que lo entendamos. ¿Dónde lo vemos? Porque la gente habla y dice, no, Abraham era solo para los judíos y que no sé qué. Para empezar, de Abraham salieron los ismaelitas. Después salió Israel. Y después, Abraham se encuentra a Melquisedec. ¿Y qué saca Melquisedec cuando Abraham le entrega el diezmo? ¿Qué saca Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sacerdote de dónde si no había templo en la tierra? Los templos que habían eran templos paganos. Se cree que Abraham estaba habitando en Ur de los Caldeos. Antes de esto, Abraham habitaba en Ur de los Caldeos cuando era Abraham, y Ur de los Caldeos era una ciudad que no era habitada por cualquiera, sino ahí vivían los magos, los hechiceros y los sacerdotes sumerios. Así que probablemente el padre de Abraham era un sacerdote sumerio. Y según la historia hebrea, fabricaba imágenes. Entonces, Abraham tiene un entendimiento de Dios, un entendimiento espiritual. Abraham entiende y conoce a Cristo de una forma personal distinta, porque ¿qué saca Melquisedec? Pan y vino. ¿Y el pan y vino a qué pacto pertenecen? ¿Qué dijo Jesús? Un pacto nuevo os doy. ¿Y qué sacó? Pan y vino. Entonces, ¿a qué pacto pertenece el pan y el vino que Melquisedec le dio a Abraham? Al nuevo pacto. Por eso es que en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice que muchos de estos héroes de la fe se adelantaron a su tiempo, porque obviamente Abraham no era para ese tiempo, para el tiempo de la iglesia, pero Abraham vio la ciudad, porque Abraham entendía que Dios no lo había llamado
a crear una nación física, sino que según Hebreos, sino que era una nación espiritual. Y Abraham la vio y la saludó de lejos, dice la Biblia. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Así que Abraham también fue el padre de la fe y nosotros somos descendientes de la fe. Ok, entonces están las tres descendencias. Entonces la iglesia comete un error cuando la iglesia dice, no, es que Israel no es el pueblo de Dios, es la iglesia. No, también Israel. Pero hay que entender en qué estado se encuentra Israel. Porque todas las cosas que están pasando, que tienen que ver con los tiempos escatológicos, van dirigidos no a la iglesia. Esto es un punto que yo quiero que ustedes entiendan, que nosotros tenemos que entender. La escatología bíblica está llevándonos al tiempo de Dios tratando con Israel. De hecho, ¿por qué la iglesia no pasa la gran tribulación? Esto es una cuestión que muchas personas fallan en entender esto, porque la gran tribulación no tiene que ver nada a la iglesia. La gran tribulación es para Israel y es para transformar a Israel. Entonces, ¿en qué estado se encuentra en este momento Israel? Israel, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Jacob era pueblo de Dios? Jacob, quien se convierte en Israel, era pueblo de Dios aun cuando todavía era Jacob y no Israel. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero Dios estaba tratando con Jacob. Y de hecho Jacob tuvo esa noche de angustia terrible cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú. ¿Te acuerdas? Y que baja el ángel del Señor y Jacob pelea con el ángel del Señor y te recuerdas y que le toca la cadera y que desde ahí en adelante Jacob ya nunca pudo caminar igual. Porque eso es el trato de Dios con Israel. Jacob se convierte en ese momento en Israel. Entonces, hablando de un plano escatológico, ¿en qué situación se encuentra Israel? Jacob. ¿Qué era Jacob? Un engañador. ¿Qué era Jacob? Un estafador. ¿Qué era Jacob? Alguien rebelde. Entonces, iglesia, no es sabio que te metas a juzgar a Israel si no entiendes el tiempo y el trato que Dios está teniendo con ellos. Porque yo sé que no todo lo que Israel hace está bien. Y por eso también, iglesia, es un error cuando te pones a idolatrar y a poner ejemplo de Israel como que Israel fuera la cúspide de lo bueno, porque también Israel comete errores. Y los dos puntos están mal. Y es hora que alguien te lo diga y te ponga y te centre y te haga entender que tú debes de adorar a Dios y que tu mente y tu corazón tienen que adorar a Dios. Pero eso no significa que ellos no sean pueblo de Dios, porque Dios está tratando con ellos. Y vaya, si la historia no nos ha demostrado que Dios ha venido tratando con ellos. Sí, pero hay sionismo. Mira, el sionismo es algo que yo lo he conocido y lo he visto de cerca. Y con toda autoridad del mundo te puedo decir que el sionismo no es lo que tú crees o lo que te han hecho creer. Por supuesto que me vas a decir, sí, pero todo lo que estás hablando lo está haciendo Israel secretamente. No, no es Israel. Es el sionismo pequeño que está dentro o que son parte de Israel. Hay gente que dice, sí, pero Jesús vino y le dijo a los fariseos que ellos no eran hijos de Dios, que ellos eran hijos del diablo. Y es cierto, se los dijo. De hecho, literalmente no les dijo así, les dijo que ustedes son hijos de serpientes. Les dijo Jesús. Interesante, ¿ah?
Ustedes les dijo, ustedes son de su padre, ustedes son hijos de serpientes. Les dijo, ustedes son serpientes, hijos de serpientes. Y es cierto que Juan el Bautista bautizaba a todos, pero cuando llegaron los fariseos a quererse bautizar, Juan el Bautista les dijo, a ustedes, ¿quién les dijo que? Y les volvió a repetir el mismo título que Jesús les dio. Les dijo, y a ustedes, la Reina Valera lo traduce camada de víboras, pero literalmente en el hebreo Juan les dijo, Juan el Bautista les dijo, hijos de serpientes. ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes tenían salvación y no los quiso bautizar? Pero estás hablando de un porcentaje muy chiquito. Entonces, ese porcentaje pequeño que eran los príncipes gobernadores de Israel en ese tiempo, que eran los fariseos, en el momento que llega la diáspora y que son esparcidos por la tierra, ellos van, forman las sociedades secretas, algunas de las sociedades secretas que hasta el día de hoy están gobernando la tierra, y utilizan series de ocultismo, hechicería que vienen desde la época de Salomón, cuando Salomón se desvía hacia la magia, la hechicería y los dioses paganos, y al ocultismo, y de esa línea rabínica ocultista que viene y que está rigiendo la tierra, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero estás hablando, estás por ignorancia, estás diciendo que toda una nación es un grupo pequeño que no llega ni al 5%, que probablemente es un área, son unos cuantos. Entonces, el sionismo no es una nación. Quiero que entiendas esto. Es importante que entendamos esto porque hay demasiada desinformación. De hecho, el mismo sionismo quiere que creas esto porque te están introduciendo la antítesis de la tesis para poderte poner una síntesis y al final pares adorando al Mahdi. Al final pares adorando al anticristo. Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Porque si no las entendemos, nos vamos a confundir con todo lo que está sucediendo. Todo este contexto que te estoy dando, te lo estoy explicando porque es importante que nosotros entendamos realmente qué está pasando. Entonces, Israel sí es el pueblo de Dios, pero está en un proceso. Y tiene que pasar el proceso de la gran tribulación, que es cuando lo tengan rodeado todas las naciones y sus aliados hayan sido destruidos, vencidos, que ahí va a ser la tercera guerra mundial. Yo quiero explicarte esto porque yo pienso, por varias razones que te voy a ir contando, que en este momento no vamos a la tercera guerra mundial. Yo creo que en este momento, y también creo que Estados Unidos hizo bien en lo que hizo. Porque no atacó ciudades, atacó bases. Y precisamente al haber atacado estas bases nucleares, porque ahora quiero hablarte un poco sobre algunas cuestiones desde el punto de vista político, porque no puede ser que nosotros, entendiendo las libertades que hay en la política que nosotros tenemos en nuestras naciones de Occidente, podamos ver las naciones de Medio Oriente con sus prácticas y pensar que esas prácticas son justas y rechazar las nuestras. Es no entender, es estar totalmente alienado de nuestra mente. Entonces quiero explicarte esto porque muchas personas vienen y dicen, no, es que los israelitas odian a los árabes, musulmanes, y el sionismo los odia y los quiere destruir. Quiero darte algunos datos. El 20% de la población de Israel, ojo, quiero decir esto, o sea, quiero hacer un disclaimer aquí. Yo no soy fanático de Israel. No soy fanático de Israel. No soy de los que habla, o sea, me gusta muchísimo la cultura por Jesucristo.
Entonces, entenderlas, el idioma, entender algunos conceptos me gusta mucho, entenderlos por la fe cristiana que yo tengo, porque yo adoro a Cristo. Yo adoro a Dios. Entonces, no voy a adorar ni al polvo de la tierra ni a la arena del mar. Yo voy a adorar a Dios. Entonces, pero quiero explicarte esto porque es una realidad. El 20% de la población de Israel, que es alrededor de 2 millones de personas, son árabes. Yo no sé si sabías esto. Son musulmanes sunitas y hay un pequeño grupo que son cristianos árabes y drusos. Tienen ciudadanía israelí, por lo que tienen derecho a votar, tienen derecho a ser elegidos y tienen derecho a recibir servicios de Estado. ¿Dónde salieron ellos? Son descendientes de los palestinos que permanecieron en el territorio que se convirtió en Israel en el año 1948, tras la creación del Estado. Y aunque algunos se identifican como palestinos con ciudadanía israelí, el término árabe israelí se usa comúnmente, aunque no mucho les gusta. Yo no sé si sabías esto. O sea, tienen ciudadanía, pueden votar, tienen derecho a ser elegidos y a recibir servicios del Estado. Hablan árabe, no están obligados a cambiar su idioma, que es lengua oficial junto al hebreo, y muchos también dominan el hebreo. ¿Qué derechos tienen? Derechos: pueden votar, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden ser parte del parlamento, la Knesset, y gozan de libertad de religión, o sea, de libertad de culto. ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Algunos enfrentan cierta discriminación. Hay a veces menor inversión en sus comunidades y hay conflictos de identidad. Pero si te das cuenta, esos me suena a mí bastante a libertad. ¿En qué ciudades viven principalmente? Viven en ciudades como Nazaret, viven en ciudades como Al-Fam, en Acre, en Haifa y Jerusalén del Este. Entonces, quiero que nosotros pensemos, dejemos la propaganda política que hay, que nos vienen metiendo desde la antítesis, que nos vienen metiendo desde los medios de comunicación, desde la época de las Torres Gemelas, y que todas estas películas y bandas que escuchaste que te estaban tirando siempre estos pensamientos anticonservador, tratándote de meter socialismo, financiado por Rusia, que tiene mucho que ver con la guerra de Gog y Magog, que va a venir en el futuro. Ha estado metiéndole a la gente ese pensamiento contrario a una nación por unos cuantos que ellos mismos quieren hacerlo. O sea, ellos mismos, ese grupito de ahí es el que está financiando todo esto. Quiero contarte un poquito sobre cuál es el régimen que gobierna Irán. La República de Irán se llama República Islámica de Irán. Este sistema fue establecido tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah, que se llamaba Mohammad Reza Pahlavi. ¿Qué es este régimen? Es un régimen teocrático, lo que significa que combina elementos religiosos con estructuras políticas. El poder supremo lo tiene el líder supremo. Actualmente, el ayatolá, Ali Khamenei, quien es la máxima autoridad religiosa y política del país. Tienen un presidente, pero es un presidente que está de adorno. El que toma las decisiones es el ayatolá. Hay un presidente que era Ebrahim Raisi, que murió en el año 2024, pero el líder supremo tiene la última palabra en todos los asuntos importantes del Estado. En resumen, Irán es una república islámica teocrática autoritaria, donde el poder religioso domina sobre el civil. Ahora, quiero explicarte un poquito, porque ellos vienen de un régimen que es de una línea musulmana chiita. Es el 90 al 95% de la población iraní.
creen en una línea de 12 imanes legítimos descendientes de Ali, que era el primo y yerno del profeta Mahoma. El 12º imán, conocido como el imán Mahdi, y quiero explicarte esto porque precisamente los chiitas son los que están esperando a que se manifieste el 12º imán. El 12º imán va a ser el Mahdi o Magdi. ¿Quién es Magdi? Fíjate que ellos están esperando y Trump lo dijo, por eso te digo, es que es importante que entiendas que esto no es una guerra por territorio. Esto no es una guerra, no es que Irán vaya a ir a pelear por tierra con Israel, ni por un desentendimiento político. Esto es una guerra de odio. Y Trump lo ejemplificó muy bien cuando él dijo, este ayatolá dijo muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Porque cuando ellos vayan, y no necesariamente va a ser en ese orden, ellos van a atacar a los aliados de Israel para destruir a Israel. Porque ellos lo que quieren establecer, el problema específicamente no es lo que tú crees con Israel. El problema que ellos tienen con Israel es que Israel ejemplifica el mundo libre en Medio Oriente. Y ellos precisamente quieren destruir los conceptos cristianos que han establecido y se han cimentado en las naciones poderosas de la tierra como Estados Unidos y las naciones en las cuales nosotros estamos en Occidente por implementar su pensamiento musulmán, que no es moderado. Ellos no vienen de una línea musulmana moderada, porque sí hay una línea musulmana moderada. No, ellos vienen de la línea radical. Y entonces en el pensamiento de ellos va a haber un caudillo militar, que es el 12º imán, el Mahdi, que por cierto lo hablaron hace unos años atrás. Yo sé que algunos no se acuerdan, pero hace algunos años atrás estaban diciendo, salieron varios a hablar en la ONU, en las discursos de la ONU, diciendo todo está listo, estamos esperando a que se manifieste el Mahdi. ¿Y quién es este Mahdi? El Mahdi va a ser para ellos, es su Mesías. Gracias. Este Mesías que va a ser, para ellos va a ser un caudillo que va a lograr arrinconar a Israel. Y nosotros bíblicamente lo tenemos muy identificado y sabemos perfectamente quién es, y es el anticristo. Y este Mahdi, que es el anticristo, lo que va a hacer es un líder religioso, pero que se va a presentar primero logrando la paz mundial. Y va a lograr la paz mundial evitando un desastre nuclear. Entonces, es importante que nosotros entendamos algo de todo esto. En este momento, yo sé que a algunos les puede caer bien o mal, pueden decir lo que quieran, porque realmente la forma de expresarse de este señor tal vez no sea la mejor, tal vez. La verdad es que a mí me impresiona mucho la vida de él por muchas cosas, pero vamos a que él en este momento está haciendo como un freno que Dios está poniendo antes que se presente el Mahdi. Y lo que Trump ha estado tratando de hacer es, porque con los demócratas el asunto político estaba descarriándose terriblemente en Estados Unidos, a punto de llegarlos a un conflicto
casi que Estados Unidos le estaba pasando lo que le estaba pasando a Europa. Lo estaban debilitando de una manera increíble. Y yo sé que a nosotros no nos gusta porque esto implica que deportaciones y un montón de cosas que algunas personas pueden considerar injustas, y eso es otro tema. Pero el punto de esto es que en este momento creo yo que Estados Unidos está actuando en favor del mundo libre. Entonces, y te estoy diciendo esto porque creo definitivamente que pudo haberse desarrollado un desastre nuclear. Y creo que hace unos días estuvimos muy cerca, más cerca de lo que algunos siquiera entienden. La gente ahorita se está asustando por lo que pasó con las bases y el ataque directo a las bases. Pero yo creo que no entendieron o no entienden cómo está el tablero de ajedrez o cómo está el panorama. Porque verdaderamente hace unos días atrás, verdaderamente ahí estábamos en peligro. Porque este régimen iraní han dicho que ellos van tras Israel, pero después de Israel quieren ir tras Occidente. Eso te incluye a ti. De hecho, la Biblia explica en la gran tribulación cómo es que aquellos que en ese lapso de gran tribulación, que no son iglesia, o aquellos que pensaron que era iglesia pero no lo era y se quedaron en medio de la gran tribulación, dice cómo el anticristo va a ejecutar o va a desvivir a sus enemigos, que la persecución contra los santos, y va a ser usando quitando la cabeza. Te pregunto, ¿quiénes utilizan esa práctica? Ve, pon ahí, escribe o revisa cuál es la forma son este régimen. Porque ellos van a ser un brazo armado del anticristo y van a ser un brazo armado del anticristo porque para ellos va a ser su martillo. Entonces, se necesita ser demasiado ignorante. Y perdóname si te ofendo con esto, pero tal vez te ofende y te pones a estudiar. Entonces va a ser bueno. Se necesita ser demasiado ignorante para defender algo así. Estoy hablando de la radicalización. Por supuesto que no estoy defendiendo a la otra nación y diciendo que son perfectos. No lo son. Están lejos de serlo. Y de hecho, Dios está tratando con ellos para perfeccionarlos a puro golpe. Como un padre que ama, corrige a sus hijos y los azota. Entonces, explicándote esto, quiero decir un par de cosas ya más para terminar. Ya llevo una hora, increíblemente, pero quería quería explicarte estas cosas porque creo que es importante que nosotros las entendamos. Entonces, ellos estaban produciendo uranio. Lo estaban produciendo ya al punto de poder fabricar armas nucleares. Creo definitivamente que era mucho más grave este conflicto que había en este momento que el conflicto que que hubo en los 60s con Rusia, Cuba y Estados Unidos en la crisis de los misiles, que era una guerra, misiles atómicos eran. Estos son armas nucleares. Y los demócratas no solo lo permitieron, sino hasta mandaban dinerito, porque el conflicto es necesario, es buen negocio para algunos, no solo demócratas, muchos republicanos
fanáticos también. Pero el negocio para ellos la guerra para ellos es negocio. Entonces, les servía que estuviera esta radicalización. Trump prometió en su campaña no involucrarse en una guerra, pero creo que definitivamente se involucró en esto porque era una crisis muy, muy seria. Y estuvimos a punto de. Ahora, ¿qué creo que pasó? Habían estudiado, porque Irán estaba produciendo uranio el 60%, lo cual ya les permitía tener armamento nuclear, y ellos decían que lo estaban produciendo no porque lo iban a usar, sino para que el mundo supiera que lo tenían. O sea, como una especie de escarmiento, de amenaza. Pero ustedes le confiarían, ustedes estarían seguros que no lo usan. Yo no. Estamos hablando de regímenes autoritarios. Con el Shah que hubo anteriormente había libertad. Ahora no la tienen. Ahorcaban mujeres. Financian a Hamas y a Hezbollah. Los financian. Ustedes le van a confiar a ellos el que no van a usar sus armas nucleares. Yo no. Esto no tiene que ver con un tema político. No sé, o sea, perdón, pero no hay que ser tonto. Creo que lo llevaron, creo que atacaron esas áreas específicamente. Yo sé que probablemente Israel esté peleando por otra cosa y esté usando esto de excusa, pero realmente esta guerra está sirviendo para que Estados Unidos pudiera aprovechar el momento y destruir esas bases que, como vimos perfectamente, no fue a ciudades las que bombardeó. No lo podemos comparar con lo que hizo George Bush hijo en Irak o lo que hizo George Bush padre en el Golfo Pérsico. Fueron a las bases. Y creo que no va a haber creo que van a haber amenazas, pero creo que ahí va a terminar la participación de Estados Unidos. Entonces, hay un versículo, hay una profecía bíblica que me gustaría leértela, que es bastante interesante, y con esto casi que voy a ir terminando ya, y no sé si siquiera si hay gente viéndolo, pero si hubiera alguna pregunta, lo vemos. Jeremías capítulo 49, verso 35 al 37. Persia es Irán. O sea, cuando la Biblia te habla de Persia o te habla de Elam, que Elam era una parte de Persia, te está hablando de Irán. Le cambiaron de nombre en el año 1970 y pico, poniéndole el nombre de Irán. Entonces, en el verso 35 de Jeremías capítulo 49 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Vamos a ir por partes. ¿Qué es el arco de Elam? Vuelvo a decirte, Elam es el territorio que hoy es Irán. Y Dios está hablando hacia un futuro a través del profeta Jeremías y está diciendo: he aquí que yo voy a quebrar, o yo quiebro el arco de Elam. Fíjate que el arco era la herramienta con la que lanzaban las flechas. Y es precisamente mucha gente, yo vi que el miércoles, el martes, el lunes, que estaba el conflicto y que Estados Unidos estaba si se metía o no se metía. Que al final creo que Estados Unidos no se ha metido. Lo que hizo Estados Unidos fue aprovechar la oportunidad de acabar con las bases, con el peligro inminente que había y poderse salir. No creo que vaya a ir a más, pero lo que hizo Estados Unidos fue quebrar el arco de Elam. Literalmente eso hizo, porque el arco es el utensilio con la que tiraban las flechas. Las flechas comparadas a este tiempo son los misiles, y lo que Estados Unidos hizo fue acabar con las bases que estaban produciendo esos misiles que se iban a tirar después. Entonces destruyó la parte principal de su fortaleza, que era el uranio, el desarrollo del uranio.
Y en el verso 36 dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Es interesante porque obviamente el conflicto está con Israel, pero hace poco el canciller alemán, no recuerdo el nombre, pero salió hablando dijo algo bastante interesante, vamos, Israel está haciendo el trabajo sucio con Irán que nos tocaba hacer a nosotros. Reino Unido está apoyando a Israel y Estados Unidos, que gracias a Dios se encuentra alguien que no es muy partidario de la guerra. Porque si hubiera habido alguien con los pasados que hubieron, como por ejemplo Obama, que fue la persona que más drones utilizó en la historia de las presidencias de Estados Unidos, ha sido el tipo más bélico que hubo. El que más misiles dirigidos con dron tiró fue Obama, al que le dieron el premio Nobel de la Paz. Si hubiera habido alguien así, esto hubiera estallado en un conflicto terrible. Pero gracias a Dios hay alguien, y no estoy alabando al señor que tiene sus defectos y no sé realmente si es un cristiano genuino o no, no lo sé. Pero él dijo algo cuando dio el discurso y dijo que estas naciones sepan que nosotros amamos a Dios. Lo que sí puedo saber y entender es que Dios lo está usando en este momento. Y fíjate la historia, cómo pudo haber sido, porque si aquel francotirador, que precisamente era de una organización que ya no se investigó mucho, ¿eh? Le hubiera dado, no se hubiera movido unos centímetros, este señor, ahorita se hubiera desarrollado un conflicto terrible. Entonces yo miro gente que no entiende lo que está pasando y está confundiendo realmente a los villanos con los héroes. Y es importante que nosotros entendamos esto. Creo de todo mi corazón que esto sirvió para atrasar lo que va a ser después la Tercera Guerra Mundial. Verso 37, por esto lo creo, dice, y haré que Elam, o sea, Irán, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Quiero decirte que hablaba de que los iraníes o los que vivían en Elam se iban a dispersar sobre las naciones. Y es lo que estábamos viendo hace poco, cómo estaban saliendo de Teherán hacia todas las demás naciones por el inminente conflicto que había. Entonces, termina diciendo, Elam se intimida delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Entonces, este conflicto, cuando nosotros leemos después que la Biblia nos habla de los otros conflictos que van a haber, porque van a haber otros conflictos, sobre todo la guerra de Og y Magog. Persia es parte de este grupo que va a sitiar a Israel. Entonces, definitivamente no van a ser destruidos, pero creo que en este momento se evitó un conflicto nuclear a raíz si es como ellos están diciendo que fue, que más le creo a ellos que a los otros, porque siempre estos países de Medio Oriente, cuando pierden, salen diciendo que no fue así, que esto y lo otro, que se recuerdan, que se van a vengar, que esto y lo otro, siempre, y no lo cumplen. Esperemos que esta vez quede así. Creo que Estados Unidos va a dejarlo ahí y creo que Israel va a ser obligado en cierta forma o presionado en cierta forma a que pueda buscar una negociación de paz. Va a haber un conflicto posterior donde vamos a estar a un pasito de una catástrofe nuclear y va a aparecer el Mahdi,
para evitarlo, que va a lograr la paz y prosperidad, que eso ya nos lleva al tiempo del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación para Israel, y cómo Dios defiende a Israel cuando ya lo tienen rodeado todas las naciones, que es la guerra de Gog y Magog, donde Dios rescata a Israel y solo algunos de Israel creen en él. Y bueno, eso ya es otro tema. Así que yo quería hablarte un poquito de lo que está sucediendo. No sé si habrá alguien, si tú tienes alguna duda, puedes escribir tus comentarios. Puedes escribir tus comentarios aquí en la publicación y con gusto las vamos a ir respondiendo. Y pues gracias a quienes estuvieron presentes y quieran y les interese el tema, ¿verdad? Si ustedes quieren compartir el tema, lo pueden hacer, háganlo libremente. Esto es un espacio para poder enseñar la palabra de Dios. Quiero hablarles a todos y traer paz al corazón de cada uno, a decirles que estamos viviendo tiempos impresionantes, increíbles, pero hay que saber discernir los tiempos. Hay que saber tener discernimiento, hay que pedirle a Dios discernimiento para que podamos nosotros no ser confundidos, porque la Biblia dice que esos tiempos van a engañar aún a los escogidos, si fuese posible. Así que no dejemos que nos engañen y busquemos de todo nuestro corazón al Señor. Es tiempo de regresar a Dios. Si tú estás viendo este tema, te has alejado de Dios, yo creo que es tiempo de volver a tu casa, al lugar seguro, donde puedas regresar con tu Padre Celestial y que te des cuenta que los tiempos se están cumpliendo y que es importante ponernos a cuentas y estar preparándonos para el inminente regreso de el verdadero Mesías. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que hoy hemos aprendido, gracias porque tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que llenes nuestro corazón, que quites el temor, Señor, y pongas en nosotros paz. Gracias porque por tu amor y tu misericordia estamos aquí contigo hoy. Gracias porque tú nos proteges, Señor. Gracias porque tú estás, Padre bendito, en control de todo esto. Nada se escapa de tu voluntad. Y tú, Padre bendito, eres quien pone y quita reyes. Tú, Padre bendito, eres quien tiene en su mano nuestros tiempos, Señor. Y nosotros nos rendimos a ti, confiamos en ti y esperamos tu inminente regreso, Señor. Que nada ni nadie nos va a hacer más feliz, Padre bendito, que poder encontrarnos contigo en las nubes, Señor, y poder ir a esas bodas maravillosas, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Quiero comentarte que somos la iglesia Ignite Church. Estamos predicando la palabra del Señor. Estamos evangelizando. Estamos trayendo la luz del evangelio de Cristo a todas las naciones. Si tú quieres ser parte de nosotros, escríbenos en un mensaje o escríbenos en un comentario y con gusto vamos a darte las indicaciones para que puedas ser miembro de esta iglesia y de este movimiento que el Señor está levantando. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.